Hoy me gustaría preguntar una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no importa que uno responda tanto, eh, sino que es como un juego, ¿no es cierto? Como un juego con palabras para pensar en cosas que sí son importantes a raíz de una pregunta. Es una pregunta para pensar. La pregunta es esta. Si Dios desapareciera, ¿qué cosa extrañarías? Yo he hecho esta pregunta en otras oportunidades predicando y me imagino que nadie va a responder no extrañaría nada, porque es raro que una persona que no es consciente de su vínculo con Dios esté escuchando estos tips para pensar en cuarentena, que son devocionales en formato de podcast, es decir, como si escucharas un programa de radio, una persona hablando, y entonces es raro que alguien estuviera escuchando a alguien hablando de las cosas de Dios, que si te fijas es una especie rara. ¿Eh? De política hay muchísima gente, de economía y del virus. Oh, hay infectólogos por todos lados, pero que hablen de Dios y del vínculo de las personas con Dios no son tantas, no son tantas. Si hay una persona así, lo que yo le diría es ya mismo, no dejes pasar esta oportunidad de pensar en tu relación con Dios. Y si no, vos no encontrás que no hay ninguna relación con Dios, establecela ya, porque sos vos el que tiene que firmar, ¿eh? No es Dios. Dios ya firmó. Mandó a su Hijo Jesús para que muera por tus pecados. Pedile perdón, invocando ese derecho que Dios te da y establece un vínculo con Dios. Decirle que Él te guíe, que Él te lo hace. ¿Eh? No necesitas otra cosa, ¿eh? Te advierto que claramente vos solo podés arreglar eso en tu relación con Dios. Pero, ¿saben cuál es la respuesta que más veces he escuchado cuando he hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría si Dios desapareciera? ¿Qué cosa extrañarías? La mayoría de la gente me ha tirado la pelota fuera de la cancha respondiéndome, y todo. eh, eh, Es la misma respuesta de si vos preguntás, ¿qué es Dios para vos? Y la mayoría de las personas que está completamente desayunándose de la pregunta te va a tirar afuera la pelota y va a decir, y todo, todo, todo. Pero pensé en alguna cosa, pensé en una cosa, o tal vez dos, tres, que extrañarías si Dios no está. Si Dios no estuviera, porque Dios siempre está, pero ponele que Dios no está. De un día para el otro Dios dice, me voy de casa, ¿qué extrañarías más? Y es interesante planteárselo así, porque finalmente, ¿qué es la fe? No la religión, ¿eh? Acordate que acá siempre estamos pensando no en términos de la religión. Mirá, casualmente el texto que voy a leer hoy arranca con una referencia a la religión. La religión de muchas personas, dice ahí, se refería Pablo en 2 Corintios 3:15 al 18, donde él se está refiriendo a los judíos contemporáneos de él. Y él dice, están ahí, leen cada sábado la ley, pero tienen una cortina puesta sobre el corazón, entonces no ven lo que están leyendo. Se lee, pero no la ven. Es como si no existiera para ellos eso. Leen la promesa del Mesías y no lo ven, no lo ven al Mesías. Dijo Pablo así. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hay una imagen contrastante, la de la persona que leyendo, que practicando la fe, la religión,
aún leyendo la palabra de Dios, es como si tuviera tapado el corazón y entonces la fe que tiene no le llega, no le cala hondo hasta el corazón. Y por tanto, en realidad, si Dios fuera quitado, extrañaría quizá el encuentro semanal, extrañaría alguna práctica, pero en realidad no tendría idea de qué quiere decir que Dios no está, porque para él que esté o no esté, la verdad no cambia mucho. Pero la persona que tiene abierto su espíritu al espíritu del Señor, eh, efectivamente tendríamos que justificarlo si ha respondido de que si me sacás a Dios de mi vida, me sacás todo. Porque efectivamente la presencia de Dios en nuestra vida no es una especie de conjunto, una caja de herramientas que nosotros tenemos y entonces echamos mano a una u otra según la necesidad, sino que Dios es realmente la base de nuestra vida sin la cual nosotros no podríamos vivir. Nosotros, dice Pablo, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, que es una expresión algo un poco difícil de entender, la palabra de gloria en gloria, que quiere decir algo como el aspecto maravilloso de algo, no sé cómo decirte, ¿qué es lo más maravilloso que has visto, que has estado delante? Quizá un mago portentoso en un circo y de repente el tipo hace, y tu mente de niño ha dicho, ah, qué bárbaro, qué maravilla. Bueno, eso es gloria, pero más específicamente Pablo se refiere a cuando has descubierto que Dios te ama, cuando hemos descubierto que nuestros pecados han sido quitados. Yo te digo, vos sabés que cuando yo entregué mi vida al Señor, cuando tenía 7 años, era chiquito, pero travieso. Y en una reunión de la iglesia de Cipolletti, Río Negro, donde predicaba un hombre alto de traje negro flaco, y él dijo, si hay alguien acá que ha pecado y quiere recibir perdón para siempre de todos sus pecados, que reciba a Jesús como su Salvador en este momento. Y yo lo hice esa mañana. Y me acuerdo que cuando volví a casa, en casa teníamos en el living, apenas entrando, teníamos una mesita y 2 sillones de mimbre, esos juegos de mimbre que había antes. Y yo me apoyé en la mesita y pensé en un instante, ¿no? Pensé, si yo muriera ahora, cosa que han pasado 61 años y no pasó, iría al cielo y me encontraría con mi abuelo. Esa era mi pregunta en aquel momento, que había muerto hacía poco tiempo atrás. ¿Ves cómo es? Sentí literalmente que me corría un fresco por la espalda. ¿Viste cuando vos tenés mucha, demasiada sed y tomás algo fresco y sentís como que hay como que corre por los pulmones, te corre un fresco? Bueno, así ese alivio físico sentí yo el día cuando descubrí que mis pecados habían sido perdonados porque Jesús había pagado por todos y cada uno de ellos cuando murió en la cruz. Eso es gloria, es la gloria de mi vida, es la gloria que extrañaría si no estuviera, solo que siempre está. Te digo para terminar una metáfora que usamos habitualmente. Mucha gente cree que la fe en Dios, que la comunión con Dios es la frutilla de la torta. Y déjame decirte hoy que no, la presencia de Dios en la vida es la torta